Correcto, esa cultura de la dominación, que es totalmente opuesta a la cultura de la no violencia, que es la cultura que trato de llevar como un pajarito, una golondrina, donde quiera que voy. Cómo a través de la comunicación no violenta nos vamos de esa cultura de la dominación y empezamos a abrazar una cultura del diálogo, de la cooperación. Entramos en materia de inmediato al darle la bienvenida a Paola Félix, experta en gestión de conflictos. Espérate. Dámela a mí. Ay, dale. Yo tengo un problema con ella y quiero empezar este 2025 sin problema con nadie. Yo quiero empezar el 2025 en paz. Excelente. Sin controversia ni discusión, administrando nuestros puntos de vista diferentes, nuestras miradas de diferentes ángulos. Yo tengo un problema con Licea, a ella no le gusta Omega. Bueno, fuera del aire yo te decía que a mí tampoco. Imagínate tú. ¿Cómo yo resuelvo ese conflicto? Yo creo cada quien valorando las diferencias y respetando los límites de alguna manera, ¿no? Claro. ¿Tú no quieres bailar conmigo un chin No. de el mambo de Omega? Es el mambo. No, ahora invítame a bailar Sí. Caña Brava con Johnny Ventura. Juan Luis Guerra. O a Juan Luis Guerra. No, mi Está amor. bien. O bailamos el ¿Y mambo de Omega? Omega y le quitamos la letra. Mira, ¿qué papel juega precisamente la escucha activa y el diálogo para gestionar conflictos? ¿Por qué lo pregunto? Porque habitualmente uno quiere defender, imponer lo que cree que es su verdad o su opinión. Sí, Y buena resulta esa. que así no se llega a ningún sitio. No, definitivamente, Lisette. De verdad que para mí es un honor estar aquí contigo, mi maestra querida, y también con Víctor. La escucha activa es básica, es vital. Y yo diría que más que una escucha activa, también una escucha comprometida, con los 5 sentidos. Una escucha en la que yo estoy presente, en la que no hay nadie más importante en el mundo que tú en este momento, que me estás diciendo algo. Porque desde la defensa, desde el resistirme a lo que dices, desde el sentirme criticado y buscar cómo defenderme de lo que dices, no podemos llegar a ningún lado. O sea, de alguna manera tengo que darle cabida a tu sentir, tratar de encontrar en tu discurso qué necesidades no satisfechas hay detrás de eso que me dices, para partiendo de ahí entonces buscar Sí, soluciones. porque mucha gente ahora, Licea, yo quiero hablar contigo, que tengo un tema que quiero que podamos resolver. Sí, Víctor, dime, explícame. Sí, se ha perdido. No le prestamos Totalmente. la Se ha atención. perdido, Totalmente. se ha perdido. Las redes nos han acaparado todo. O nos atrincheramos en lo que yo creo que es la realidad. A veces suponemos cosas y Sí. por falta de comunicación Asumimos. o una comunicación efectiva, como hablábamos, o sea, creamos toda una película que lo que hace es más daño que bien. Totalmente. Es que todo lo que nosotros leemos y escuchamos lo atraviesan nuestros filtros, nuestras creencias, nuestros temores, nuestras expectativas. O sea, todo lo que vemos y escuchamos está teñido de nuestra propia mirada, a propósito del nombre del programa. Correcto. Entonces, escuchar la perspectiva del otro, tratando de dejar esos juicios a un lado, es de gran ayuda. O sea, es muy importante este punto que señala Lisette. O sea, muchas veces tenemos el conflicto, tenemos la controversia, el punto de vista encontrado, y entonces cuando queremos solucionar el problema, estamos hablando con una experta en solucionar conflictos, entonces cuando queremos solucionar el problema, la otra persona no siente que le estamos prestando la debida atención a lo que nos dice, porque en realidad no queremos conversar, lo que queremos es imponer, ganar, pulsear y ganar el pulso. Claro. Es que se ponga mi punto de vista por encima del de la otra persona. Correcto, esa cultura de la dominación, que es totalmente opuesta a la cultura de la no violencia, que es la cultura que trato de llevar como un pajarito, una golondrina, donde quiera que voy. Cómo a través de la comunicación no violenta nos vamos de esa cultura de la dominación y empezamos a abrazar una cultura del diálogo, de la cooperación. Imagínate que tenemos aquí un conflicto, porque cuando comenzamos el programa yo decía que hay conflictos en las familias, Sí. en las empresas, Sí. a nivel social, en los estratos políticos. Ok. Ay, ¿qué más hay? Imagínate tú. Danos, digamos, una serie de pasos para agotar en busca de armonizar las opiniones. Mira, lo primero que yo tengo que sentarme a pensar es, detrás de este conflicto, ¿qué necesidades humanas potencialmente no satisfechas hay en mí y en la otra que puede ser que no persona? tenga nada que ver conmigo. O sea, puede ser que sea un trauma, una situación que arrastre la otra persona desde su interior. Yo creo que en un conflicto
todas las partes tienen una cuota. No, a lo que me refiero Cada es... quien tiene una cuota de responsabilidad de alguna manera en el conflicto. Sí, pero a lo que me refiero es, cuando tú le respondías a Lisette de que muchas veces quizás no tiene que ver directamente, o sea, puede ser que tu punto de vista, tu percepción, lo que la otra persona asume, no lo haga mi realidad, pero sí está como una realidad en la cabeza de esa otra persona. Correcto, correcto. Entonces, de alguna manera, bueno, en un conflicto determinado, pensar qué necesidades humanas tiene no satisfechas Lisette de su lado y tú de tu parte también. ¿Qué intereses subyacentes hay en el conflicto? Porque una de las definiciones de conflicto es que las partes perciben que sus intereses, objetivos o necesidades son incompatibles o que no pueden ser alcanzados de manera simultánea. Y yo siempre hago la historia de la naranja. Imagínense dos niñas o dos hijas discutiendo por una naranja, tú vas corriendo, la partes en dos y resulta que una deja tirada toda la pulpa y otra deja tirada toda la cáscara. Y cuando tú le preguntas por qué el desperdicio, una te dice, bueno, tía Lisette, es que yo quería hacer un jugo y por eso solamente tomé la pulpa. Y la otra niña, bueno, tía Lisette, yo quería hacer un dulce y por eso tiré la pulpa porque solo necesitaba la cáscara. O sea que al final de cuentas tienes dos personas discutiendo por una naranja que tenían objetivos totalmente diferentes, que si hubieses escuchado qué intereses y necesidades subyacentes había, hubieses decidido darle toda la pulpa a una y toda la cáscara a otra y no partirla por la mitad. Y Pero hubiese quedado más rico el dulce y el jugo. claro, y las partes más satisfechas. Lo que pasa es que partimos desde las posiciones, escuchamos el conflicto, lo que la gente dice y tratamos de resolverlo partiendo de ahí. Pero hay que hacer un trabajo de ahondar y profundizar en intereses y necesidades para partiendo de ahí buscar soluciones que sean mutuamente beneficiosas. Entonces muchas veces es importante una mediación, que es parte de lo que tú haces también. Sí, sí, así es. Y la mediación tiene muchas fortalezas. Es un espacio seguro en el que un tercero neutral e imparcial escucha a las partes, es como una especie de conductor del diálogo y en un espacio, como les decía, confidencial y voluntario, trata de que las partes escuchen sus puntos de vista, sus miradas, sus necesidades, sus miedos y sus temores y tratar de llevarlas, si así lo desean, a buscar soluciones en conjunto. Muchas veces con apoyo de ese tercero neutral. Claro que sí. Muchas veces, e insisto con lo de los traumas o las carencias que arrastramos los seres humanos, porque muchas veces también nos hacemos una película en nuestro cerebro que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, yo quiero pintar esta pared de blanco y Lisette entiende que no, que debe ser de azul. Entonces yo me hago un mundo en mi cabeza y yo me creo, eso es Lisette que no la quiere de blanco porque siempre está en contra mía y siempre le molesta todo lo que yo propongo. Y simplemente es que Lisette tiene un punto de vista de que el azul combina mejor con la luz, pero yo me tranco a no verlo, conviene más que el blanco, pero me tranco simplemente porque percibo, asumo, advierto que Lisette tiene, no importa de qué color yo diga, ella siempre va a estar en contra del color que yo proponga y me lo tomo personal. Hay mucho de eso en este país, ¿no? Hay bastante. Una pregunta, con la gente que le pide que usted haga mediación de conflictos, ¿cuáles son la mayor cantidad de conflictos? Personales, de pareja, familiares, con hijos, de trabajo, empresariales, sí, económicos. Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Pero realmente mi enfoque está en el mundo empresarial. Conflictos interpersonales entre compañeros de trabajo que no tienen una buena relación, que no tienen una buena comunicación, entre jefes y subalternos, entre directores, supervisores y colaboradores, operarios, básicamente en ese aspecto. Y la mayoría tiene que ver con una percepción equivocada de la realidad, con una mala comunicación. O sea, que básicamente percepción equivocada, mala comunicación, prejuicios. ¿Qué son los círculos restaurativos? ¿Lo qué? Círculos restaurativos. Hay un concepto que es el de justicia restaurativa, que pudiéramos decir que es una corriente filosófica que busca, ustedes saben que en el sistema de justicia tradicional tenemos una víctima, tenemos un victimario y bueno, hay una ley que castiga un determinado comportamiento o conducta con una pena. De alguna manera la víctima queda relegada a un segundo plano y de alguna manera la sociedad no se integra en ese proceso. Entonces la justicia restaurativa lo que busca es, a través de círculos restaurativos, a través de círculos de paz, en un entorno seguro, reunir voluntariamente a víctimas y voluntarios y a la comunidad cuando ha habido un hecho, pongamos un ejemplo. Yo estuve en Costa Rica y en el Poder Judicial de Costa Rica tienen una oficina de justicia restaurativa. Y hubo un caso, por ejemplo, de un joven, padre de una niña de un colegio,
que se quedaba como en un salón a ver televisión en lo que la niña salía. Y él sin querer rompió como el DVD o el VHS o lo que fuera que se usara para proyectar. Y él por vergüenza lo que hizo fue llevárselo a ocultas para buscar la manera de resolver, repararlo y volverlo a colocar. Pero en ese interín la gente del colegio se da cuenta de que él ha sustraído eso y lo que han hecho es llamar a la policía. Y de hecho fue tan fuerte para él esa experiencia que hasta se quiso suicidar. Oh, Dios mío. Pero en ese proceso de justicia restaurativa se realizó un círculo restaurativo con el colegio, que es la comunidad, de alguna manera que fue afectada, con el padre, y llegaron, por ejemplo, a un acuerdo en el que él iba a resarcir ese daño que ocasionó. Una compensación. Una compensación, pero que no fue económica. Él tenía, como él era técnico en informática, que ir a una fundación a dar clases de informática gratuitamente, agotar una cantidad de horas. Una especie de servicio social o comunitario. De servicio social. Y de hecho, años después han pasado y él sigue haciendo ese servicio social en ese lugar. Logró, digamos que de alguna manera, él vivió una vergüenza, pero fue una vergüenza reintegradora. Claro. No una vergüenza estigmatizante. Por eso fue un círculo. Ni que lo aislara. Restaurativo. Claro. Es correcto, Nos porque falta repara eso el aquí. daño de una manera distinta. Y los círculos restaurativos se pueden dar en las escuelas, ¿Y hay legislación en las para empresas. No, aquí ni siquiera hay una ley de mediación. En Costa Rica me Ah, refiero. no, claro, en Costa Rica hay una ley de mediación. Aquí que carecemos de incluye eso. todos esos métodos alternativos, círculos de paz, mediación, conciliación. Hay jueces conciliadores. Aquí ahora, por suerte, Bueno, en el parece código, que, sí, en el nuevo código. parece que lo van a introducir, pero de verdad que me encantaría que se entrenaran con los jueces costarricenses, porque de verdad que sí Mira saben qué hacer interesante. conciliación. Bueno, el Poder Judicial está muy empeñado precisamente en nutrirse de experiencias internacionales para sus mejoras. Déjanos un mensaje de cierre, Paola, que nos ayude a todos a entender que al final siempre vamos a tener diferencias, pero siempre va a haber una oportunidad de armonizar las opiniones. Yo pienso que sí, pues yo le quisiera dejar con una frase de Sun Tzu del arte de la guerra, que es que el conflicto es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad, el impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. Todos los conflictos contienen la semilla de la creación y de la destrucción. Entonces en nosotros reside el poder, y como decía el padre de la logoterapia, Víctor Frankl, en la libertad del ser humano, ese poder reside en el poder de elegir entre lo que sucede y cómo yo reacciono. Entonces, abracemos ese poder de elegir y tratemos de que el potencial de crear que tiene el conflicto sea el que nos acompañe y no el poder de destruir. Ay, yo no quiero agregar nada ella más. habla con mucha paz. Ah, porque- Ella se ve que no se quilla. Claro. Ella no dice un San Antonio. No, tal vez, pero sabe cómo salir de ahí. Trato Paola, de ser asertiva gracias. y de aprender de la maestra cada día. Ay, por favor. Gracias del alma por aceptar nuestra Siempre, invitación. Para siempre. nosotros era importante que en este primer programa en vivo, Claro. para todo el país y fuera de él, pudiéramos dar herramientas y una mirada a estas realidades a las que nos enfrentamos todos los días y saber que sí, que siempre hay luz en el camino. Y como ha dicho Paola, y el propio pastor Ezequiel Molina lo dijo, depende de nosotros lo que nosotros hagamos, lo que nosotros decidamos. Vamos a elegir siempre la luz y la verdad. A Lisette le gusta darme cuerda. Y a con un Juan Luis amigo- Guerra. A Lisette le gusta darme cuerda con un amigo mío que ganó unas elecciones Con ahora Donald en Estados Trump. Unidos. Ay, ay, Entonces, sería bueno que él hablara No, con yo quiero ella. que Paola vuelva para que hablemos de Donald Trump y No, y hay muchos líderes que necesitan ese tipo de definitivamente. acompañamiento. Sí, sí, Claro, y sería una definitivamente. prueba de tolerancia bastante interesante. Sí. Estar frente a miradas tan, ¿Te tan imaginas, Paola, distintas. ¿te imaginas a Paola sentada con Donald Trump? Decir, Mira. Presidente, venga para explicarle cómo usted va a hablar con los demócratas. Yo estaría encantada Buena. sentada ahí de espectadora con palomitas viendo ese match. Gracias del alma. A Feliz ustedes. año, Feliz año. feliz año. A A ustedes. ustedes las gracias.